Mira, bienvenidos a la autodestrucción de Guns War. De Guns War, autodestrucción. Ok, de Eve Online, episodio 3. En fin, este video aquí me lo pidió, bueno, digo, señorito, como toxicomano. Creo que él es el que me los ha estado pidiendo y alguien más. Esta serie le está yendo bien esto de Eve Online. Así que nada, vamos a ver qué tal. Ya saben, abajo links del Summer y pues nada, vamos directo al canal. Eso, viva las campanitas. ¡Guau! El 16 de junio de Mejor unas 2010, Beast Burger. Sir Aquí no Roland venden reconoció eso. la derrota de Kenzoku, que fue No dijeron que reducida tenía a cenizas. mucho cáncer. Pero Gunsworm y Pandemic Legion sospechaban que más tarde o más temprano, sus miembros acabarían por conectarse de nuevo al juego y hacer lo posible por resucitar de alguna forma. No Y mames, me dio hipo. conociéndolos, Creo que no se tengo hipo, limitarían a ¿no? seguir jugando sin más, sino que harían todo lo posible por hacerles daño. Gunsworm y Pandemic Legion tenían tiempo no obstante para establecerse, después de su victoria, como dos corporaciones muy ricas y poderosas, de modo que cuando los pocos jugadores enemigos que quisieran regresar lo hicieran, no supusiesen ninguna amenaza más allá de alguna pequeña milicia. ¿Sabes mi video de Berserk? Ah, ni te había leído, coma. Posiblemente es que no quiero cargar del... Porque luego tardo un chingo con esos videos. A lo mejor, a lo mejor. Ahora que Hola, tenían Dolph. Delve y nada que hacer, ¿Cómo andas, las guapo? cosas se relajaron Anda bastante, bien. y los jugadores Emocionado por Silkson. Lástima que no puedo streamearlo desde temprano, así que igual a la misma hora, pero hasta bien noche. se entretenían en pequeñas invasiones sin propósito, o incluso dejaban el juego para regresar a el mundo real. Pero mientras tanto, durante ¿El mundo real qué es eso? casi 6 meses come. de posguerra sin grandes acontecimientos, varios de sus antiguos enemigos regresaron cargados de rencor y formaron la alianza golpes. IT, como el payaso Pennywise. Sí, ya lo sé, la cosa se está poniendo rara. De hecho, para ilustrarlo mejor, lo llamaremos Pennywise a partir de ahora. Una alianza que no era para nada un gran imperio dictatorial y monolítico como lo había sido Band of Brothers o su resurrección Kenzoku, sino que más bien No sé si alcancen a oír, pero es el gatito que se quiere subir con su madre. Pero pues ahí va la mamá. Tiene que bajarse por él. Todos duermen en la cama, ¿no? Todos los millonarios. Dame tantito. Como que la madre le dice, súbete. Ya menos se va a subir. No mames, chingaderita. Mide 2 centímetros. ¿Cuándo puta sube esa chingadera ahí? Está chiquillo el pinche gatillo. ¿Qué tendrá? ¿2 meses? ¿Cuándo chingado se sube a la cama? Pero en fin, fuga. empezó siendo una masa semi-anárquica de distintas pequeñas facciones unidas por el rencor a Gunsworm, Pandemic Legion y sus simpatizantes. El gran error fue no prestarles demasiada atención, pues poco a poco, muy poco a poco, y para cuando se quisieron dar cuenta, los Pennywise se habían convertido en una gran horda lista para hacerles la vida imposible. Su estrategia consistió en pequeños ataques muy dilatados en el tiempo, algo que resultó ser efectivo, porque una gran batalla o una guerra en condiciones atraía sin duda la atención de los pilotos de Gunsworm y Pandemic Legion, pero las pequeñas batallas en importancia no eran un reclamo suficiente para que los pilotos quisieran gastar horas defendiendo sus posiciones, de modo que la participación fue escasa y perezosa. Así, poco a poco, los Pennywise fueron debilitando las defensas de Gunsworm y Pandemic Legion. La primera en perder la paciencia fue Pandemic Legion, que finalmente decidió que ya no estaba interesada en seguir defendiendo La Fuente, un territorio muy codiciado que había conquistado en la última Gran Guerra. De modo que hicieron las maletas y se marcharon del lugar, porque ya se habían divertido durante la guerra y además tenían los bolsillos más que repletos de riquezas. Al fin y al cabo, en esos años Pandemic Legion era más bien una facción pirata, que al terminar la guerra había acabado poseyendo la fuente, pero no estaba interesada en mantener el territorio, pues acorde a su naturaleza mercenaria, no iba con ellos aquello de convertirse en grandes terratenientes. No, era atacar y destruir, diezmar, entiendo. Así que Gunsworm se quedó prácticamente sola contra las hordas de Pennywise, que ya habían empezado a sitiar Delve, la capital de Gunsworm, que una vez había pertenecido a sus enemigos. Por supuesto, Delve Voy a subir no el cayó. video de Dragones clase Misterio, pero sería hasta la siguiente. Estaba más que poderosamente... Ya había renderizado todos y ese se me coló, o sea, no lo agarré. Básicamente yo agarro un chingo de videos y ya de ahí lo subo y no, ese no.
fortificada, De hecho, a ver si no lo borré por accidente. Deja de fijo. y los de Gunsworm no parecía que fueran a perder la paciencia tan fácilmente. Por más insoportable que fuera Una esta vez te digo, guerrilla a por si no. cuentagotas, las hordas de vengativos payasos diabólicos espaciales No, Bullpig se fue tendido junto a los otros. Ujú. No, no está. Valió madres, Bullpig. Misterio va a quedar literalmente como eso, un video misterio. estaban perdiendo el tiempo. Jamás conseguirían retomar Delve. Sin embargo, No. aunque Gunsworm parecía invencible e invulnerable Cuando regresan a los cualquier rusos ataque locos. exterior, la desgracia les atacó desde dentro. Tras la marcha del anterior líder de Gunsworm, Darius Johnson, debido al nacimiento de su hijo en la vida real, hubo sí. un vacío de poder. El que dijo, no embaracé a mi mujer para que ustedes dejaran caer lo que construyó. Algo así, fue joya. El nuevo líder que tomó el mando de Gunsworm resultó ser bastante incompetente, tanto así que estuvieron a punto de perder la pasada guerra contra Kenzoku en el último momento, y fue gracias a la asombrosa en los y directos entonces. Necesito buscar el directo y descargarlo, a ver si me acuerdo en cuál fue. aún más grande incompetencia de Kenzoku que Gunsworm pudo darles el golpe de gracia Sí, no hay y que se finalmente queden, ganar la por guerra que con se quede ayuda en de directo. Pandemic Legion. Pero los problemas internos de Gunsworm no se habían resuelto. Varias personas se han preguntado por qué no fue el Mitani quien tomó el mando de Gunsworm en ese momento. Esto era debido a que este había decidido renunciar a cualquier título oficial dentro de Gunsworm y mantenerse solo como jefe de espías, un puesto muy importante, Sí, de hecho este güey pinta que va a tener lore importante, ¿eh? pero siempre en las sombras. Por alguna razón todo Según lo sabe el explicó, cabrón. los líderes oficiales tienen que lidiar con ciertas desventajas, como cargar con la responsabilidad si sus subordinados fracasan en algo, y la necesidad de complacer al pueblo llano. Más adelante se arrepentiría de esta decisión, pues en ausencia de un candidato mejor, el liderazgo lo tomó un tipo llamado Cartoon, Freddie Mercury. un miembro de Gunsworm que se hizo muy popular por causar Yo pensaba que sí era su foto de personaje, pero está muy XD. el caos con ataques suicidas a grandes buques de mercancías. ¿Cómo? Básicamente atacaba buques muy caros con muchas naves baratas, de modo que el coste de pérdidas para el enemigo fuera mucho mayor que el suyo. Era una forma de troleo y Hola. de guerra suicida experimental que apodaron la Yihad. Please stop the comedy. Como resultaba ser muy divertido, además de sorprendentemente útil, Cartón ganó mucha popularidad en poco tiempo, pero como líder resultó ser pésimo. Durante gran Es un puto loco, güey. ¿Cómo le dejas algo así de cabrón a un loco? parte de su liderazgo, tanto él como los hombres de confianza que había colocado en grandes puestos estuvieron de vacaciones, ya sabes dónde, desentendiéndose por completo de lo que ocurriera en EVE Online. Tanto se desentendieron que se olvidaron de pagar las facturas. Por si no te lo he explicado antes, de forma muy resumida, para mantener un territorio tienes que pagar mensualmente ¿Algún tipo de protección o algo? cierta cantidad de ISK, la moneda ficticia del juego, para que sus defensas continúen activas bajo tu soberanía. Me recuerda a cuando protegías tu aldea en el Clash of Clans. Clash of Clans. Bueno, sí, ¿no? Clash of Clans. ¿Cómo para que se diga? Más o menos así funcionaba. Una de las facturas que no pagaron fue precisamente la de Delve, que quedó desprotegida y por cuya brecha se colaron impunemente la amorfa y mezclada masa de todos sus antiguos enemigos. Y No, gran pobres parte del pendejos. territorio fue repartido desordenadamente entre ellos. Cartoon entonces fue expulsado de Gunsworm con el apoyo de prácticamente todos sus enfurecidos subordinados. Pero como último acto de desquite, Cartoon usó su poder como líder para expulsar de la coalición a tantos aliados como pudo, dejar expuestas las posesiones de Gunsworm, robar todo el dinero que le dio tiempo y finalmente disolver oficialmente la facción. ¿Cómo? Después de eso, Joder, y antes perra, de ser baneado de todos los foros de Gunsworm y perderse en el abismo para siempre, Cartoon explicó que todo había formado parte de su plan maestro desde el principio. Según Nada sé, yo siento que jugó las cartas que le quedaban. él, se había propuesto destruir Gunsworm desde dentro, porque desde que tomaron Delve y se convirtieron en grandes terratenientes, el juego había dejado de resultarle divertido. De modo que El decidió papá de Shinji, reverendo imbécil. prenderle fuego a todo, solo por diversión. Hasta el día de ¿Cómo hoy, es? los hay que piensan que es cierto que lo hizo por eso,
y a su vez otros creen que solo Para mí solo jugó las cartas que tenía. era una excusa para no Dio admitir la oportunidad y la usó. que fue un líder inútil que reaccionó mal a una sublevación popular. En cualquier caso, Gunsword había implosionado de la noche a la mañana. Pero había esperanza. En el momento en el que todo se fue a pique, precipitadamente Hasta el final. Ah, bueno. Entonces ahorita, a ver, ¿me acuerdas cuando ya vaya a decir ya me voy? ¿Me acuerdas otra vez? Me lo mandas, porque no se me va a olvidar, ¿eh? Para ahorita descargarlo y ya de ahí lo saco. y en contra de los deseos de su esposa, Darius Johnson regresó momentáneamente y creó una alianza Tiene de malo Dios con las mujeres y que ay, tienes que hacerte responsable, pito. llamada Solodra. XD. Vivan los videojuegos, puta a donde madre. fueron a parar temporalmente y hasta que las cosas se aclararan todas las facciones aliadas de Gunsworm que querían seguir funcionando con ellos como una alianza. Simultáneamente, se reactivó una facción secundaria que Gunsword había tenido inactiva desde hacía 4 años, llamada Gunwaffle. Ahí es a donde fueron a parar los Guns huérfanos, para reagruparse en ella y volver a organizarse. Su nueva base estaría en un sistema llamado Syndicate, el sindicato. El sindicato del crimen. Aún así, Darius no podía ocuparse bien de su gente, pues su recién estrenada familia les reclamaba a cada rato. Entonces fue cuando todos miraron al Mittani, y este se dirigió a su gente de forma enigmática. Cito textualmente: a raíz de la autoaniquilación cataclísmica de Gunsworm, su inmediato renacimiento temporalmente como Gunswaffle y su liderazgo de la nueva alianza Solodrak, me he encontrado en la inusual posición de ayudar en la reconstrucción de una facción desde cero. Entre tanto, disfrutemos del resplandor del ciclo más feroz de suicidios dentro de una facción en la historia de EVE Online. Estos güeyes la reviven y eso me encanta. Mientras tanto, la zona norte de la galaxia estaba en llamas. Las facciones de la alianza Pennywise que habían retomado el territorio ahora se peleaban entre sí por acapararlo. Y a su vez los rusos del sur aprovechaban el caos Por fin aparecen. para atacar a la coalición del norte, casi los últimos simpatizantes que le quedaban a Gunsworm en la zona. En Gunsworm tampoco lo estaban pasando bien. Mientras el Mittani y otros directores rediseñaban la facción a marchas forzadas, Darius Johnson se veía inmerso en mitad de las luchas internas y las disputas políticas de los Guns furiosos y desorientados, que ya estaba desembocando casi en una guerra civil, y al mismo tiempo trataba de atender a su esposa y a su hijo. Lo que lo Está hacía cabrón. todo imposible Sí, de abarcar. imagínate, ser padre, tener coito y luego venir a jugar. No. Muy difícil para los hombres. Para él, Tienes que abandonar a tu familia, aprende lo de todos los abuelos. fue entonces, ante el inminente colapso, Créeme, cuando crezcas y tus nietos pregunten por qué nunca estuviste en la vida de sus padres, te entenderán. cuando Darius pidió al Mittani que recogiera el testigo y que de ahora en adelante fuese él quien liderase a Gunsworm. Lo primero que hizo el Mittani fue establecer un equipo de finanzas muy organizado, de modo que el pago de las facturas no dependiera de una sola persona. Algo que, por cierto, provocaría un desastre colosal en otra facción en el futuro. Pero Gunsworm nunca más. Y en poco tiempo pasaría de ser una de las alianzas más pobres y derrochadoras a una de las más ricas. También se dio cuenta de que llevar adelante una facción como si fuera una gran potencia militar era algo que había funcionado hasta entonces, pero por toda EVE Online, esas grandes potencias estaban colapsando debido a lo carísimo que era mantenerlas. Por eso, decidió que lo mejor era reconstruir Gunsworm como un equilibrio entre potencia militar y gran empresa financiera. Las reglas habían cambiado. Para ganar en EVE Online, era necesaria la construcción de naves supercapitalistas y el uso más eficiente posible de la fuerza militar. La principal ventaja del Mittani era que, Pinche Mittani les digo, este cabrón va para largo. como había permanecido muchos años en la sombra como jefe de espías, había visto ir y venir a varios líderes, tanto en su facción como en otras.
lo que le había Me recuerda a Varys, ¿eh? Bien tipo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaba? El maestro de susurros, el maestre de susurros. Tal cual, güey. hecho aprender muy bien Él no tenía un rango de poder, bueno, más o menos, pero muy limitado a comparación del rey y todo, pero lo sabía por completo todo. Había visto reyes ir y venir. Uf. En este caso es lo mismo. qué es lo que funcionaba de verdad. Esto es lo que había aprendido, según explicó. What the fuck? Hola, Número Chris. 1. Ser muy generoso, o en otras palabras, sobornarlos a todos. Bien hecho. Ok. Número 2. Ser un dictador maquiavélico. Mm. Las facciones en EVE Online son esencialmente dictaduras, y el líder no puede permitirse el ¡Otto lujo Noy! de ser débil, vacilante o errático. Del mismo modo, si hay que tomar Chete, no, y necesito darte un premio a la mujer que más ha durado en este stream. Felicidades. decisiones impopulares, han de No lo tomarse había pensado hasta ahorita. inmediatamente después de asumir el cargo. Por ejemplo, eliminar a los detractores ipso facto. Número 3. Vamos a crear experiencias. Contratar equipos de directores. Una dirección pequeña es una dirección moribunda. A menudo las facciones tienen un solo director para cada asunto. Él contrató a 5 para cada logística. Ok. Número 4. Usar la democracia con moderación. Hay momentos en los que se necesita demostrar que se está dispuesto a Hoy escuchar es a un los día normal. subordinados Sí. con una Hasta encuesta. mañana se viene Silson, así que por ahora Y momentos en los que ni siquiera se debe debatir. a farmear Pero vídeos. sobre todo, nunca convocar una encuesta de la que no se conozca el resultado de antemano. Y número 5. Banderas, banderitas por todas partes, emblemas, símbolos, patriotismo hacia la facción, marketing nacionalista. Como ¿Cómo? ves, el hombre era inteligente, La verga, este güey. pero también un auténtico psicópata. Básicamente el perfil prototípico de todos los fanboys de Maquiavelo. Estamos viendo el episodio 3 de Evil Line. En todo ese tiempo, los rusos habían tenido sus propios conflictos en el sur. Distintas facciones se habían elevado hasta la gloria y se habían hundido después bajo su propio peso. Facciones como Atlas, que era una facción no rusa en un espacio casi totalmente ruso, fueron atacadas por todos los flancos. No. Tras el colapso de Atlas, AAA fue atacada por la megacoalición rusa y hordas mercenarias de Pandemic Legion. No. Ahora era cuando los líderes de AAA exigían la ayuda de la alianza Pennywise, las hordas de restos de lo que alguna vez había sido Sí, te acuerdo al final. Ok, chido. Band of Brothers, Kenzoku y sus simpatizantes. Pero en un giro irónico de los acontecimientos, igual que AAA los había traicionado en la pasada guerra, ahora ellos traicionaron a AAA y se aliaron con Pandemic Legion y la megacoalición rusa para destruirlos. No. AAA no desapareció del todo, pero sí que fue Adoro sacada este de su Game of Thrones. espacio durante meses. Y casi todo el espacio ruso fue asimilado por la megacoalición rusa. Quizás la coalición más mortal que este juego haya visto nunca. No obstante, este caos los mantuvo entretenidos durante demasiado tiempo como para poder conquistar el norte. Ahora Ok. los rusos estaban bastante ocupados afianzando sus vastos dominios. Y mientras tanto en el norte, los Pennywise estaban empezando a despejar su caos y a hacerse fuertes en Delve y en La Fuente. No obstante, empezó a haber filtraciones de los foros privados de Pennywise, cuyas conversaciones internas daban la imagen de una alianza desgarrada por conflictos internos. Los Pennywise carecían de una identidad sólida. Si bien inicialmente se concibió como una reconstrucción de Band of Brothers y Kenzoku, esto se diluyó rápidamente. En Pennywise se reclutaba casi a cualquier persona, aumentando rápidamente en tamaño, pero también aumentando en problemas internos. Para Ok. finales del 2010, y contra todo pronóstico, Gunsworm estaba reconstruida y preparada para su venganza. Se enteraron de que en la coalición del norte había una facción francesa que no estaba pagando sus deudas. Así que el Mittani negoció con la coalición del norte para que les entregara a ellos, que ahora eran ricos, un pequeño sistema solar muy próspero de los franceses en aquella región, llamado The Klein. Y la coalición del norte aceptó. Los franceses se indignaron por esto y comenzaron a Los atacar premios del canal y una de las más activa. Oíla.
a Gunsworm, pensando que les resultaría fácil, por aquello El de más activo es Jen. Él y su legendario XD. que hacía muy poco que habían implosionado y sufrido una diáspora catastrófica. Pero se encontraron con una flota mucho más organizada y eficiente de lo que esperaban. Por si fuera poco, los franceses también estaban enemistados con otra gran alianza, una llamada Alianza de Prueba, por favor, ignorar, también ¿Eh? conocida como TEST. La Alianza de prueba, por favor, ignorar. Alianza de Prueba, por favor, ignorar, también Bueno, conocida como TEST, la alianza de los foros de Reddit. antes pensaba que Jen era un bot. ¿Y quién dice que no lo es? Tal vez. Solo responde sí y XD. Si ya Gunsworm y Tess eran en general simpatizantes, ahora tenían una excusa perfecta para actuar en conjunto. Gunsworm conservó The Claim y se deshicieron de la ofensiva francesa, estableciéndose por fin de nuevo en el norte. Y después de eso, una Gunsworm totalmente renacida y más eficiente que nunca, invadió la fuente con la ayuda de Test. Sí, ajá, pero esos test, bueno, es ¿cómo verga se llame? ¿De dónde verga salió? ¿Quiénes son? ¿De dónde? Weiss entonces, Me gusta su logo, güey. Un T-Rex con traje. Ese es como... que no estaba en absoluto preparada para hacer frente a las fuerzas de Gunsworm y Reddit unidas, colapsó como un castillo de naipes y se hizo añicos en distintos cismas, que además acabaron siendo rivales en La verdadera mujer que tenía más tiempo era Kira, pero no lo arruinó todo. ¿Arruiné? Solo dije que la sexualización de los cómics se me hacía una estupidez, pero bueno. entre sí, Si tú dices. lo que permitió a Gunsworm pasar el resto del año purgándolos uno por uno en una cacería despiadada. Hasta el día de hoy Verga. no se ha vuelto a ver ningún intento de resurgimiento por parte de Sir Mole ni sus alianzas. No. Esta vez se habían hecho añicos de una vez y para siempre. Otras facciones como Atlas habían colapsado y no habían podido recuperarse del todo. Gunsworm, en cambio, volvió más fuerte que nunca tras su autodestrucción. Del mismo modo que años atrás un alto cargo de Band of Brothers desmanteló su alianza desde dentro, a Gunsworm la desmanteló su propio líder, Khartoum. Pero aún así, regresó bajo el mando del Mittani y sobrevivió por muchos años donde Band of Brothers nunca supo mantenerse. Desde entonces y para siempre... Este lore está bastante god, porque recuerden, es un puto juego. Este lore no lo inventaron los güeyes del juego, lo inventaron los cabrones que lo juegan. Gunsworm, Esto es un nivel de roleo épico. no tardó en recuperar su nombre. Por cierto, se había afianzado en tiempo récord como una de las facciones más ricas y poderosas de todo el juego. Y lo más grande estaba aún por llegar. Vean, Summer es tan god que tiene gente para la música y el metraje y todo, 10 de 10. En fin, bueno, ya saben, abajo links del Summer Machine News. Y pues nada, ya ahí vamos, ya casi acabamos, vean, nomás nos faltan 10. Pero en fin, links y pues nada, allá.